Hablemos sobre el discurso jurídico. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Martínez Colmenares. Vamos a hablar en este segundo entregable respecto al discurso jurídico. El discurso jurídico resulta ser la narrativa entendida como la columna jurídica del discurso jurídico. Nos permite la relación semiótica de las palabras. En el discurso jurídico, la narrativa jurídica manifiesta Cristina Carretero, que tiene una función principal, el relato de los hechos con trascendencia jurídica. Esos hechos que pueden no tener que trascender en modo alguno más allá de sus propios contenidos. Cuando pasan al ámbito jurídico, se encuentran en el marco de un proceso. Es decir, esto conlleva un lenguaje jurídico entendido como el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preceptos legales y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civilizada. Este conlleva un lenguaje jurídico que está compuesto de tres formas: prescriptivo, normativo y del derecho, refiriéndose ya por lo que hace a la norma jurídica. El lenguaje prescriptivo es aquel que se utiliza para indicar a un interlocutor qué debe de hacer. El normativo, que presenta este lenguaje prescriptivo, pero además incluye una prescripción. Y el del derecho, que es el desarrollo de estos dos lenguajes en la narrativa jurídica, se divide en dos: en el lenguaje del derecho y el lenguaje de los juristas. En esta construcción de la narración del discurso jurídico y propiamente de la creación de la norma es donde se ve expresado el lenguaje del derecho, es decir, es una expresión semiótica de las palabras, de los signos y de los mensajes hacia los destinatarios, un grupo especial o a la sociedad en general, siendo su función de este léxico sintetizar los conceptos básicos en lo que se sustente la experiencia y el saber metódico acerca del derecho. Hagamos un análisis del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico que establece la norma tiene como finalidad la univocidad semántica, la economía léxica y la precisión conceptual o claridad entre los expertos. Esta claridad va dirigida con mayor razón a los no expertos, es decir, la función principal del lenguaje jurídico desde el punto de vista semiótico es que el receptor, la sociedad en general, entienda con claridad la prescripción de la norma y en el ejercicio del mental lenguaje jurídico sea interpretado por los expertos. Pongamos un ejemplo. Expliquemos con un ejemplo esto del lenguaje jurídico. Es decir, está la norma prescrita en letra y hay que explicársela a la sociedad en general. Estos conceptos básicos, por ejemplo, el matrimonio, el contrato, son conceptos generales. Y ahí entra el lenguaje jurídico. Y entra la explicación de la norma en este lenguaje, pero para ello vamos a usar los anteriores lenguajes, el prescriptivo y el normativo. Expliquemos el prescriptivo. Como dijimos al principio, se trata de prescribir, es decir, de decir lo que debe de hacer, en este caso, hacia la persona que va dirigida el mensaje. Un ejemplo de ello son las guías, los manuales, los protocolos, que indican a un determinado grupo cómo realizar una actividad. Por ejemplo, para armar un artefacto electrónico o un mueble, nos prescribe ese manual cómo hacerlo paso por paso, pero no tiene la característica de la coerción, es decir, no precisamente tenemos que hacerlo así. Nos facilita cómo armarlo, pero podemos encontrar otra forma de armarlo y no sucede nada si se logra el fin, porque no conlleva una coercitividad. Cuando lleva una coercitividad, entonces se convierte en una norma. Y si esta norma se encuentra dentro del derecho, entonces hablamos ya de una norma jurídica, porque lleva las dos características: nos prescribe qué hacer o qué no hacer, y nos lleva una sanción el no cumplir con esa norma. Entonces vemos algunos ejemplos de algún manual de apoyo para cuidadores no profesionales, es decir,
enfermeros o familiares. Bien, este lenguaje normativo que contiene la prescripción de realizar o no realizar conlleva una coerción, es decir, una obligación, un motivo de divorcio en el derecho civil, la obligación de pagar impuestos, el deber del Estado de proporcionar lineamientos en política económica, la provisión de realizar o no realizar conductas en el derecho penal. Establecida ya la norma jurídica, conlleva ahora una limitación, es la interpretación, es decir, el lenguaje con que se expresa es el jurídico. Este dividido en dos, el general, propiamente el lenguaje jurídico que usa términos integrados en la lengua común desde sus orígenes. Tiene acepciones de uso común que cualquier persona en la sociedad o en la general podría entender. Matrimonio, delito, contrato, acuerdo, autoridad, justicia, son algunos ejemplos de ello. Pero esta interpretación general son posibles con este lenguaje jurídico. Sin embargo, para los expertos de la ciencia del derecho o para los expertos del área del derecho, ellos utilizan un lenguaje más técnico, es decir, un metalenguaje. Y este metalenguaje se denomina al lenguaje del derecho. Este lenguaje del derecho ya conlleva vocablos específicos. Por ejemplo, principios jurídicos, conceptos jurídicos fundamentales, teorías jurídicas, todos aquellos elementos constantes y necesarios que intervienen en toda relación jurídica, en forma de conducta jurídica que produce por la aplicación de las normas de derecho a los casos concretos, persona, sociedad, autoridad, coerción, sanción, deber de justicia, omisión, acción. Son términos que maneja específicamente el experto en derecho. Y este es un metalenguaje conocido como lenguaje del derecho. Así, el discurso jurídico que se expresa a través de una narrativa jurídica está diseñado para hacer entender la norma en forma general en un discurso jurídico y en forma para los expertos del derecho en el lenguaje del derecho, es decir, en un metalenguaje propio. Gracias por la atención.